Cristo tiene hijos sinceros en todas las denominaciones cristianas, católicas y protestantes, y los está llamando a que salgan de Babilonia. ¿Qué significa salir de Babilonia? Despojarse de todos los cultos babilónicos, despojarse de las mentiras de Roma, dejar de estar asociados con Roma, dejar de impedir que los voceros de Dios prediquen esta verdad que se ha escondido en esta parte final de la historia, de sobre los púlpitos se ha prohibido que los mensajeros de Dios pregonen esta verdad que anunció Pablo desde el primer siglo. Bienvenidos nuevamente, mis amados, a un momento de reflexión por acá, por tu canal AD Séptimo. Vamos a abrir nuestras Biblias para descubrir los misterios que nuestro Dios tiene escondidos allí. Pero antes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedir nuevamente al Espíritu Santo que nos capacite en el estudio, para que seamos edificados. Oremos. Bendito y amante consolador, Señor, nuevamente queremos suplicarte que tomes posesión del momento, que tome posesión de nuestras mentes, para que lo que vamos a leer, a reflexionar, sirva para nuestra edificación espiritual. Gracias, Señor, por responder esta petición. Gracias, Jesús. En tu nombre hemos rogado al Espíritu por esta bendición. Glorifícate en esta hora. Amén, Señor. Bien, mis amados, quiero compartir con ustedes una lectura que me parece sumamente interesante para nuestro tiempo. Lleva por título Unión y separación bajo el fuerte clamor. Vamos a identificar o analizar, mejor dicho, este concepto, unión y separación bajo el fuerte clamor. Primero, ¿qué es el fuerte clamor? También lo conocemos como el fuerte pregón. Pero ¿qué es eso? ¿Dónde conseguimos ese concepto? En las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Mira cómo dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Primeramente, ¿a qué ángel se está refiriendo Juan, el teólogo, cuando él dice que vio otro ángel? ¿Quién es el ángel anterior que le precede a este ángel? Entonces tenemos que irnos al libro de Apocalipsis también. En el capítulo 14 vamos a encontrar el ángel que le precede a ese otro ángel. Mira, a partir del versículo 9 nos dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. De manera que el tercer ángel está enviando un mensaje de alerta, de juicio y de condena. También podemos decir que este mensaje es una amenaza que envía Jehová Dios desde su trono. ¿Por qué? Porque él dice, si alguno adora, ¿verdad? Notemos la expresión, si alguno se atreve a dejarse marcar, si alguno se atreve a doblar sus rodillas y aceptar a la bestia como su Dios, mira lo que dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, quiere decir que esta bestia o este ser o este sistema político religioso contra el cual el tercer ángel está anunciando o está amenazando, nos
nos dice que tiene una marca y esa marca se va a colocar en la mente o en la mano derecha. Aquí nos dice en su frente o en su mano. En su frente significa convicción, va a dejarse marcar porque está convencido de que esa marca lo llevará a la salvación. Y también va a colocarse esa marca en la mano derecha. Nótese que no es en la izquierda, sino en la derecha, en la mano que toma decisiones o que actúa en función de las decisiones que ha tomado la persona. Si se deja marcar su mano derecha, entonces, ¿qué significa? Conveniencia, entonces va a recibir un castigo. Mira como dice el texto, si alguno adora a la bestia, ¿quién es? La bestia es el anticristo, amado. ¿Quién es el anticristo? Vamos a irnos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a encontrar allí que San Pablo nos está alertando contra eso. Mira cómo dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense, la manifestación del hombre de pecado. Nos dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Cuál era la forma de pensar? La forma de pensar estaba sostenida sobre la doctrina de Cristo, sobre la doctrina que estaban enseñando los apóstoles, o mejor dicho, sobre la doctrina que los apóstoles estaban confirmando. Entonces, no debemos movernos fácilmente de esa doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que Cristo viene, primeramente. Ahora, notemos lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. Es decir, si hay una carta que dice que Cristo no viene, no lo creas. Si alguien dice que los apóstoles o que la Biblia está diciendo que la segunda venida de Cristo no es una realidad, no le creas, no te dejes mover de la roca, del fundamento establecido. Cristo va a venir por segunda vez. Pero ahora San Pablo nos va a seguir diciendo lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo, ahí dice, no vendrá, porque Cristo está sobreentendido que Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía a la cual Pablo se refería era a aquel momento cuando en el siglo IV los cristianos apóstatas, los cristianos que se habían movido de la doctrina, que se habían dejado influenciar por las corrientes del mundo, por las corrientes del paganismo, por las conveniencias del imperio romano, por las conveniencias personales con respecto a los afanes de la vida, estos cristianos habían apostatado, ya no eran los cristianos del primer siglo ni del segundo siglo. Era una generación nueva de cristianos que se habían acomodado al mundo o que querían acomodarse al mundo. Ya no querían seguir siendo perseguidos, ya no querían seguir entregando sus vidas por defender el honor, la dignidad y el amor de Jesús. Ya ellos no querían eso, querían paz, querían tranquilidad. ¿Y quién no lo desea, amado? Pero desear la paz y la tranquilidad de este mundo a costa de nuestra vida eterna, amado, no vale la pena. Pero los cristianos del cuarto siglo sí quisieron hacerlo, y por eso es que a ellos se les denomina apóstatas. Los cristianos apóstatas del cuarto siglo apostataron contra la verdad, renunciaron a la verdad, renunciaron a la doctrina, empezaron a conformarse a las cosas de este mundo para parecerse al mundo, para parecerse a las religiones del mundo o a las religiones del Imperio Romano, para evitar que el Imperio Romano siguiese persiguiéndolos. Y nos sigue diciendo
Pablo, la apostasía debe manifestarse y esa apostasía encontró en el siglo IV su asidero. Los cristianos renunciaron a las doctrinas y se unieron al paganismo. Allí surge la Iglesia Católica, renunciaron al verdadero día de adoración y absorbieron el día del paganismo, el día del Señor Dios Sol, el día de adoración del Imperio Romano, de todas las religiones que hacían vida en el Imperio Romano. El Dios Señor, el Señor Dios Sol Invictus, se declaró como el día de adoración del imperio y los cristianos que ya estaban en apostasía aceptaron ese hecho. Los que no lo aceptaron siguieron siendo perseguidos y murieron a causa de la persecución que sus mismos hermanos espirituales antaño, unidos a los nuevos miembros de esta Iglesia Católica, seguían persiguiéndolos, eran objetos de persecución. Muy bien. Entonces, la apostasía se concreta al aceptar un falso día de adoración. Allí llegó la apostasía. Ahora, después de esa apostasía que Pablo está mencionando, ahora tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Antes que venga Cristo, decía Pablo, tienen que manifestarse estas dos cosas, la apostasía, la cual hemos mencionado, pero ahora tiene que manifestarse el inicuo. Los cristianos apóstatas oraban para que el inicuo no apareciese, oraban para que no terminara el imperio romano de los Césares. Ellos oraban para que eso no sucediese. Ahora, mira cómo dice, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este inicuo, el cual decía Pablo o mencionaba Pablo, es el producto de la apostasía, de unirse con los cultos romanos, los cultos paganos romanos, aceptar el falso día de reposo, y ahora se manifestaba el inicuo. ¿Quién es el inicuo? Es aquel que se sienta sobre la cristiandad y ostenta el título de Dios, de ser el Dios de los cielos, de la tierra y de los abismos. Amado, mira cómo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, contra la deidad. Se ha levantado contra la deidad y se hace o se arroga el título de ser Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice San Pablo, os decía esto? Es decir, Pablo ya les había hablado a ellos, a la iglesia de Tesalónica, al respecto. Sin embargo, los hermanos de Tesalónica seguían con esta incertidumbre y Pablo ahora vuelve a escribirle en la segunda carta qué es lo que ellos deben pensar, cómo deben creer, dónde deben estar firmemente anclados, y les está recordando lo de la apostasía que había de venir en el primer siglo. Pablo les está diciendo lo que había de venir, cómo sería esa apostasía, y también les está diciendo cómo sería el inicuo, el anticristo. Pablo se los está diciendo a ellos en el primer siglo, pero ellos no vieron esa situación, ese evento. Los del primer siglo no lo vieron, murieron. Los del segundo siglo tampoco lo vieron. Los del tercer siglo tampoco lo vieron, pero los del cuarto siglo sí los estaban viendo. Estaban viendo la apostasía, estaban viviendo la apostasía, y ahora ellos iban a experimentar el nacimiento del inicuo, porque el inicuo no aparece en el cuarto siglo, sino que aparece en el sexto siglo, amado. 2 siglos después aproximadamente aparece el inicuo. Mira, ¿en qué fecha específicamente? En el año 538 de nuestra era apareció el inicuo.
cuando Justiniano, emperador del Imperio Romano Oriental, destruyó a 3 naciones arrianas, 3 naciones bárbaras que se oponían al cristianismo que estaba gestándose desde su sede en Roma. Muy bien, entonces estas 3 naciones, los érulos, los vándalos y los ostrógodos, fueron destruidos por Justiniano. Y una vez que fueron destruidos, ahora el Imperio Romano Occidental, que no tenía César, porque el último César había renunciado a ese cargo, no tenía un senado, no tenía un consulado, estaba totalmente a merced de los pueblos bárbaros. De manera que se necesitaba un líder allí, se necesitaba que alguien tomara las riendas del gobierno del Imperio Romano Occidental. Y Justiniano, acordando con el obispo o con el pastor de la iglesia que estaba en Roma, que se había erigido como el pastor de todos los pastores de todo el continente, todos los otros pastores convinieron en darle esa autoridad al pastor que estaba en Roma y erigirlo como superior de todos ellos. Así que Justiniano, reconociendo esa autoridad con la cual había sido investido ese pastor de la iglesia de Roma, lo convierte en el primer papa. Esa es parte de la historia. Lo convierte en la cabeza de la cristiandad católica. Eso lo hace Justiniano en el año 538. Y a partir de ese momento comienza la profecía de los 1260 años. Es allí, en el año 538, cuando el mundo entra en la Edad Media. La Edad Media queda marcada allí, su inicio con el ascenso del pastor, el obispado de la iglesia de Roma, que estaba en Roma para ese tiempo. Su pastor es elevado a esa condición de obispo mayor de toda la cristiandad, y todos los otros obispos o pastores habían acordado en que ellos se supeditarían a la autoridad de ese obispo. De hecho, ya a lo largo de los siglos, de esos primeros 3 siglos, 4 siglos, todos los pastores de las iglesias del imperio reconocían que la autoridad eclesiástica estaba sostenido en la iglesia que estaba en Roma. Así que a Justiniano no le presentó dificultad en designar al obispo de Roma como la cabeza de la cristiandad católica. Como les dije anteriormente, los cristianos del primer siglo, del segundo, del tercero y del cuarto siglo no lo vieron, pero los cristianos del sexto siglo sí lo vieron, presenciaron esta profecía del apóstol San Pablo. Nota cómo sigue diciendo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. De manera que el apóstol Pablo no solamente les ha dicho lo que estamos leyendo. Pablo tuvo conversaciones con ellos que no fueron escritas y le está diciendo que el inicuo tiene que venir después de la apostasía y que la apostasía va a ser X o tal cosa. Pablo les está abriendo la mente con respecto a estos sucesos. Él les dice: vosotros sabéis lo que lo detiene. Eso significa que Pablo les había dicho, primero tiene que pasar a la historia el imperio romano de los Césares y tiene que haber una transformación, una metamorfosis del imperio romano pagano al imperio romano eclesiástico. Pablo no lo está llamando imperio romano papal como lo hacemos nosotros. Después de tantos siglos ya lo tenemos identificado. Pablo no vio al Papa, no lo vio tampoco, pero sabía que vendría un inicuo, vendría un sistema después de Roma pagana, vendría un sistema político religioso que se instauraría en el continente y gobernaría al pueblo de Dios o al supuesto pueblo de Dios, porque primeramente hemos dicho que el pueblo de Dios
quedó en el primero, segundo, tercero, cuarto siglo, quinto siglo. En el sexto siglo ya no era pueblo de Dios, ya se había convertido en una iglesia apóstata, en la iglesia católica, cristianos apóstatas fusionados con los paganos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? El imperio romano político. Eso lo detiene. Pero cuando pase este imperio, entonces a su debido tiempo se manifestará el hombre de pecado. Como dije, Pablo no lo conocía con el título de papa. Pablo lo identificaba como el inicuo, y eso lo vamos a ver ahora, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, desde el primer siglo, Pablo está diciendo, ya comenzó el proceso que nos llevará a ese momento de la apostasía y de la aparición del inicuo. Ya comenzó. Pablo veía en la primera iglesia, es decir, en la iglesia del primer siglo, ya veía cómo Satanás se estaba moviendo entre los cristianos para llevarlos a la apostasía. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién lo detenía? El imperio romano político, el imperio romano de los emperadores, de los césares. Recordando que el imperio romano tiene dos etapas, amado. La estatua de Nabucodonosor nos presenta que las piernas de esa estatua representan a Roma, pero esa estatua, mejor dicho, tenía dos piernas. Esas dos piernas significan que una representa al imperio romano de los Césares y la otra pierna representa al imperio romano papal. Por eso es que esa estatua tiene dos piernas. El imperio romano de los Césares sufre una metamorfosis progresiva desde el primer siglo hasta el sexto siglo, sufre una metamorfosis. Esa metamorfosis la podemos llamar el proceso de apostasía. La iglesia cristiana del primer siglo comienza un proceso de apostasía, de rechazo a las doctrinas. De la noche a la mañana no rechazó todas las doctrinas, fue rechazando unas progresivamente, poco a poco se fue adecuando hacia el mundo, hacia las corrientes del imperio romano, las corrientes religiosas. Poco a poco se fue dando esa apostasía hasta que finalmente rechazaron en forma definitiva. En el sexto siglo rechazaron las doctrinas bíblicas, se habían acomodado a la situación de la religión pagana, y ahora se presentaría el inicuo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción la apostasía, ya está en acción el proceso en que se aparecerá el inicuo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, Pablo ya está anunciando, está profetizando que ese inicuo ha de presentarse a raíz de la apostasía que llevaba en proceso aproximadamente 5 siglos. Pablo nos dice, ese inicuo ha de manifestarse, pero al final del tiempo Jehová Dios lo habrá de matar con el espíritu de su boca. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él, con su resplandor de su venida. Lo matará. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces ya Pablo añade algo más. Lo identifica como el inicuo, pero también dice que es obra de Satanás. No es un producto de Cristo. No, este inicuo no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo. Este inicuo tiene que ver es con la doctrina de Satanás. Es producto de la mente macabra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos.
Este inicuo ha llegado al poder utilizando artimañas, engañando al mundo. Primero engaña a los emperadores, haciéndose pasar por cristiano, haciéndose pasar por sustituto de Cristo, y así va engañando, diciéndole a los emperadores que él tiene las llaves del infierno y del cielo, y que cualquiera que no lo admita como con ese poder, entonces es excluido de la salvación, es excluido de la vida eterna, y ha engañado al mundo a través de esos argumentos. Es producto y obra de Satanás, que engaña con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La humanidad ha sido engañada por este inicuo a lo largo de 1000 años, en la Edad Media y en la Edad Contemporánea, pasando por la Edad Moderna. El inicuo sigue engañando a la humanidad, y con todo engaño de iniquidad, con intención de destruir, con intención de engaño, con intención de rebelión abierta, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto significa, quieren seguir creyendo al inicuo, Jehová Dios los deja en las manos del inicuo para que sigan creyendo en el inicuo. Sin embargo, amados, volviendo a Apocalipsis 18, mira lo que hace nuestro Dios antes de abandonarlos totalmente en las manos del inicuo para que permanezcan en el engaño. Envía un mensaje de alerta, de juicio y de condena. Ese mensaje lo encontramos en Apocalipsis 18. Mira cómo dice. Y ese mensaje es lo que nosotros denominamos el fuerte pregón o el fuerte clamor. Mira lo que nuestro Dios le dice a sus hijos que están todavía siendo engañados en Babilonia, engañados por Roma, que es Babilonia, engañados por el inicuo. El Señor les dice así: y clamó. Y después de esto vi otro ángel, es decir, el ángel que le sigue al tercer ángel, que como dije al comienzo, él decía, si alguno se deja marcar por el inicuo, si alguno se deja marcar en su frente o en su mano por el inicuo, dice el Señor, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cristo dice, si te dejas marcar por el inicuo con su falso día de reposo, porque su marca es el día domingo, amado, entonces el Señor le dice, tú también beberás del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, en el cáliz de la justicia divina, y serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante de mi persona, dice Cristo. Y el humo de ese tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo de día ni de noche los que adoran al inicuo. Aquí dice a la bestia, pero ya sabemos que la bestia es el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre que se sentó en Roma por acción de Justiniano, el emperador de la Roma oriental, desde el año 538, y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, el tercer ángel está diciendo también que tiene un pueblo que no va a aceptar la marca del inicuo, que se opone al inicuo, que se mantiene adscrito a la ley de los 10 mandamientos, porque en la ley de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento que identifica al día verdadero de adoración, que identifica al verdadero Dios al cual debemos adorar en ese día. Entonces, el cuarto ángel que continúa su prédica nos dice así:
Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso significa que el mensaje de alerta del tercer ángel contra el inicuo, contra la bestia, invadirá al mundo. El mundo será enterado de este pregón, que el inicuo es enemigo de Dios, que se ha sentado sobre la cristiandad y ha obligado a la cristiandad a reconocerlo como Dios, y también ha obligado a la cristiandad a adorar en un falso día de reposo. En ese sentido, la tierra es alumbrada. Nadie va a presentarse en el juicio final en ignorancia de este caso, amado. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Es decir, ha sido desenmascarado el inicuo, ha sido desenmascarado su sistema de religión, ha sido desenmascarado su engaño, ha sido desenmascarado su mentira. Y nos sigue diciendo, y se ha hecho habitación de demonios, es decir, allí no habita Dios, allí no habitan los ángeles buenos, allí habitan los demonios. Allí, ¿por qué? Porque esa religión está sostenida sobre el espiritismo antiguo, amado, el culto a los muertos. Y nos dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, mi amado, donde habita, desde donde gobierna el inicuo, gobiernan son los demonios. Satanás gobierna en la persona del inicuo. Y allí todos los que habitan en ese lugar, el Señor los considera aves sucias, inmundas y aborrecibles. Todos los ministros que ministran o que militan en esa religión son aves sucias y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, han bebido del furor de sus doctrinas, de sus dogmas erradas, de sus dogmas paganos. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los gobiernos, los políticos sostienen esa religión. Todos los países que sostienen esta religión pagan un tributo a esa religión. Sí, amado, los impuestos pagan eso. Entonces hay alianza entre el Vaticano con los reyes de las naciones, con los presidentes, con los reyes, con los líderes religiosos. Hay una asociación. El Señor los considera este hecho de asociación como fornicación, una relación ilícita. Han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra, amado? Los mercaderes de la tierra son aquellos pastores, aquellos sacerdotes que siguen engañando a sus ovejas, que siguen engañando a sus feligreses, diciéndoles que no importa lo que hayan sido, su destino final es el cielo. Allá es a donde van a ir, que no tienen que arrepentirse de ningún pecado, porque al fin y al cabo pecado no existe. Pecado es algo relativo. Para lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno, es malo para otros, etcétera. Entonces, les ha engañado tanto el protestantismo, que es el falso profeta, el protestantismo apóstata, porque aquí dice, si alguno se deja marcar por la bestia y la imagen de la bestia, entonces va a recibir el castigo divino. La bestia es el inicuo, el falso profeta es un sistema que se hace llamar de Cristo también, un sistema que proviene del siglo XVI con Martín Lutero, que al comienzo representaba al pueblo de Dios, pero que a lo largo de los siglos este
este sistema religioso, el protestantismo, también hizo lo mismo que los cristianos del sexto siglo. Se convirtieron al mundo, absorbieron las doctrinas del mundo, se secularizaron. Los protestantes que provienen del siglo XVI, a partir del siglo XIX, ya estaban secularizados y el Señor está enviando desde la segunda mitad del siglo XIX está enviando este mensaje, pero este mensaje ha arreciado ahora porque la tierra está siendo alumbrada. La amonestación está cundiendo por todo el mundo y el Señor en esta parte de la historia está diciéndole a sus hijos sinceros que militan en todas las denominaciones cristianas que están en apostasía, salid de ellos, pueblo mío. Mira, te lo voy a confirmar. Y oí otra voz del cielo que decía, versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella. ¿A quién es ella? Dadle a Babilonia, dadle al inicuo, dadle al falso profeta y a los que le siguen. El Señor dice en el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado engaño, manténla en el engaño, ha destruido, ha asesinado de la misma manera. Estos mercaderes de la salvación van a recibir este mismo castigo y pagadle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó la bebida, preparadle a ella el doble. Sí, amado. Te invito a que sigas leyendo el capítulo 18, pero creo que hasta aquí hemos sido bastante claros. Notemos lo siguiente, amado. Cristo tiene hijos sinceros en todas las denominaciones cristianas, católicas y protestantes. Sí. Y los está llamando a que salgan de Babilonia. ¿Qué significa salir de Babilonia? Despojarse de todos los cultos babilónicos. Despojarse de las mentiras de Roma. Dejar de estar asociados con Roma. Dejar de impedir que los voceros de Dios prediquen esta verdad que se ha escondido en esta parte final de la historia de sobre los púlpitos. Se ha prohibido que los mensajeros de Dios pregonen esta verdad que anunció Pablo desde el primer siglo. Amados, es el momento en que el pueblo de Dios que milita, repito, en todas las denominaciones cristianas, salgan del engaño, salgan de la mentira, que no se dejen marcar por este falso día de reposo que muy pronto va a instaurarse en este mundo, en el nuevo orden mundial que se avecina. La Agenda 2030 lleva ese objetivo, amado. Tienes que abrir los ojos. El Señor está llamando a su pueblo para que se una, no para que se conviertan a una denominación. No, el Señor Jesús no viene a buscar alguna denominación en particular. El Señor está llamando a su pueblo para que se una en un solo pueblo a fin de que enfrente al inicuo en esta parte final de la historia. Para eso nos está llamando nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Jesús está convocando a su pueblo y esa convocatoria se llama fuerte pregón, amado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Espíritu Santo trabaje en tu mente y te dé el discernimiento espiritual que necesitas para esta parte final de la historia de este mundo. Te envío un fuerte abrazo.